Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a tocar un tema diferente al video anterior. El día de hoy vamos a hablar de los procesos judiciales, de las distintas ramas del derecho, empezando por los procesos laborales. Me gustaría, antes de comenzar, extenderle un especial saludo al muy docto e instruido docente a cargo del curso de Derecho Tributario de la Universidad Privada de Tacna, el doctor Alex Zambrano Torres, así como mis compañeros, que estoy seguro me van a escuchar. Sin más, comencemos. Como pueden ver, vamos a comenzar, vamos a movernos por acá primero, para que se pueda ver bien, por los procesos laborales. Los procesos laborales están divididos en el proceso ordinario laboral, el impugnatorio de laudos arbitrales, el proceso de ejecución, el no contencioso, el cautelar y el abreviado laboral. En este caso, vamos a comenzar hablando sobre estos tipos de medidas cautelares aplicables al derecho laboral. En primera instancia tenemos las medidas cautelares como futura ejecución forzada, donde tenemos el embargo, el secuestro y la anotación de demanda. En otro extremo están las medidas temporales sobre el fondo, tanto así como las medidas innovativas, donde tenemos las medidas innovativas en esencia y la medida de no innovar. Por otro lado, tenemos las medidas especiales, donde tenemos lo que es la reposición temporal y la asignación provisional. Así tenemos que dentro del proceso abreviado laboral, tenemos pues la admisión y notificación de la demanda, que es algo que se da en todos los procesos, entendiéndose, claro, la notificación como ese derecho que tiene todo procesado a la previa comunicación, ¿no? A esa comunicación clara, precisa y anterior al acto, ¿verdad? O al mismo tiempo en que se lleve. Donde señala acá que se tienen 10 días hábiles para la contestación de la demanda y 20 a 30 días hábiles para que se dé la audiencia única. Esta constituida en primer lugar por la conciliación, la confrontación de posiciones, la actuación probatoria, alegatos y sentencia. La conciliación se da en primera instancia, ¿no? En caso se dé una conciliación, ya no se constituirían las demás etapas, ya que esta es una figura que tiende a solucionar los problemas de manera célere y eficaz, sin la necesidad de todo un proceso. Ya tenemos después 30 días hábiles para la continuación de la audiencia, si se requiere un informe pericial, ¿no? Que eso es excepcionalmente. Por otro lado, tenemos el proceso ordinario. Esto según la ley 29.497. Primero, como todo proceso, tenemos la demanda. En esta demanda está la admisibilidad y emplazamiento, o sea, la citación para la audiencia única. Después tenemos hasta 10 días hábiles para la contestación de la demanda, de 20 a 30 días hábiles para la contestación de la demanda y de 30 días hábiles para la audiencia de juzgamiento. Hubo un error en la diapositiva, pero no nos distraigamos. Después, como les decía, tenemos 30 días hábiles para la audiencia de juzgamiento, donde se da la confrontación de posiciones, la actuación probatoria y los alegatos. Y en última instancia, en último lugar, como finalizadora del proceso, la sentencia. Después de ese proceso tenemos 5 días hábiles para notificar. Proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos. En primer lugar, se da la notificación del laudo arbitral, ¿no? Donde tenemos hasta 10 días hábiles para la presentación y admisión de la demanda.
En todo caso, si se excede el plazo para presentar la demanda, se declara improcedente y la conclusión del proceso. Para eso, tenemos 5 días hábiles para presentar un recurso de apelación. Después de la presentación y la admisión de la demanda, tenemos 10 días hábiles para el emplazamiento y contestación de la demanda. Y 10 días hábiles después de esto para los alegatos y lo que sería la sentencia, ¿no? Después están los 5 días hábiles que tenemos para notificar. Proceso de ejecución en materia laboral. Están las resoluciones judiciales, las actas de conciliación judicial, los laudos arbitrales firmes, las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que reconocen obligaciones, el documento privado que contenga una transacción extrajudicial, el acta de conciliación extrajudicial, esta sea privada o administrativa, y la liquidación para la cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones. Por otro lado están los títulos ejecutivos, que refiere que el proceso de ejecución solo puede ser promovido por un sujeto que cuente con un título ejecutivo. Proceso no contencioso. En el proceso no contencioso tenemos la consignación, contradicción, retiro de la consignación, la autorización judicial para ingreso a centro laboral y la entrega de documentos. Ya vamos a pasar a los que serían los procesos constitucionales. Y este es el esquema del proceso de amparo, bastante interesante. Como primer lugar, tenemos lo que sería la demanda. Esta puede imponerse ante el juez del lugar, primero donde se afectó el derecho, segundo, del domicilio del afectado, tercero, del domicilio del demandado, esto según el artículo 42, y la prescripción es de 60 días, salvo contra normas legales no derogadas o declaradas inconstitucionales. Después de la demanda, esta se puede declarar inadmisible o se da el admisorio para la fecha para audiencia única en plazo máximo de 30 días. Una vez que se declare inadmisible, en el supuesto de que se declare así, está el traslado al demandante, ¿no? Donde se subsana o no se subsana. En caso se subsane, este se puede declarar improcedente, ¿no? O se puede apelar, que es un trámite en sala. Después, en el caso de que se declare admisorio y se dé la fecha para la audiencia única, en este plazo de 30 días, se hace un traslado al demandado por 10 días. Es donde se debería dar la contestación con o sin excepciones. Es acá donde se hace por notificación electrónica. Si existe justificación, podría ser por otro medio telemático o físico, ¿no? Como lo decreta el artículo 11. Después vendría el traslado al demandante de la contestación. Esta no debe ser menos de 10 días antes de la audiencia o puede prescindir de la audiencia. Esto sí, la demanda es improcedente, que es igual a una sentencia de improcedencia, o el acto lesivo es manifestante e ilegítimo, que es donde se declararía como infundada, como fundada. Después de estas sentencias de improcedencia o de declararse fundada, se puede presentar un recurso de apelación que se interpone dentro de los 3 días hábiles y se fundamenta ante el superior. Esta es concedida, por ejemplo, la apelación se eleva al superior en 2 días, donde se debería fijar la fecha para la vista. Esta vista es con un informe oral, en caso se solicitó, que terminaría en una sentencia, que sería pues fundado o infundado, donde se vería si se procede. En caso se dé infundado, improcedente, se puede todavía presentar un recurso de casación, me parece, donde se eleva esto al Tribunal Constitucional, donde se emitiría una sentencia del TC luego del trámite. Esquema del proceso de inconstitucionalidad.
Este tiene por finalidad la defensa de la Constitución y, en su caso, de la ley, frente a infracciones contra su jerarquía normativa, entendiendo que la Constitución, puesta jerárquicamente, es la norma madre, ¿no? Es así conocida. Incluso está así denominada en la pirámide de Kelsen. Continuemos. Esta infracción puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto en la forma como en el fondo. Esto según el artículo 74, tengámoslo en cuenta. La demanda de constitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley, es decir, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución, que es el reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Esto según el artículo 76. Tengamos en cuenta que el tribunal de oficio o a petición de parte puede aclarar algún concepto en el plazo de 2 días de su publicación. Es decir, y como íbamos señalando en la diapositiva anterior, nos encontramos frente a una demanda ante el TC. Es decir, esto se interpone dentro del plazo de 6 años, si son normas nacionales, y en caso de tratados, 6 meses. Interpuesta la demanda, el tribunal la califica dentro de un plazo que no puede exceder los 10 días. Es decir, pasado este tiempo, el tribunal concederá un mayor plazo, pero este deberá ser no mayor de 5 días si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado. Después de esto viene la contestación de la demanda en un plazo de 30 días útiles, siguiendo lo que sería la vista de la causa mediante informe oral dentro de los 10 días útiles siguientes. Y es finalmente donde se dicta sentencia dentro de los 30 días posteriores. Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad. ¿Quién? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos, presidentes locales con acuerdo del Congreso y los colegios profesionales. Esquema del proceso de acción popular. Tienen por finalidad la defensa de la Constitución y, en su caso, de la ley, frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo. Es lo que dice el artículo 74, tal y como se señala en el proceso de inconstitucionalidad. Es aquí, al igual que el anterior proceso y de todos los procesos, que nos encontramos con una demanda. Y se interpone dentro del plazo de 5 años. Interpuesta la demanda, la sala la califica dentro de un plazo que no puede exceder de 5 días. La sala concederá un plazo a criterio de esta, si es requisito omitido, es susceptible o de ser subsanado, ¿no? Después se encuentra la contestación de la demanda en un plazo de 10 días. Vista de la causa, informe oral dentro de los 10 días siguientes y se dicta sentencia dentro de los 10 días posteriores. A esto se puede aplicar el recurso de apelación dentro de los 5 días siguientes y se hace un traslado del recurso a las partes para su absolución dentro de 5 días. Vista de la causa, informe oral dentro de los 3 días útiles y se expide sentencia dentro de los 10 días. La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Son competentes la Sala Constitucional de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, y si no existiese, la Sala a cargo de los procesos civiles. En los demás casos, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima. Esquema del proceso habeas corpus. En primera instancia, esta protege a la libertad individual y derechos conexos. Estos están legitimados para obrar la víctima, cualquier otra persona, Defensoría del Pueblo,
No quiere firma de letrado, ni pago de tasas y de ninguna otra formalidad. No requiere de nada de esto. Es de la demanda del que estamos hablando ante el juez penal, ¿no? Excepcionalmente, este autoriza la actuación del juez de paz. La demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, por medios electrónicos u otro que sea idóneo. No se puede suspender en regímenes de excepción y este procede contra resolución judicial firme. Tengamos eso en cuenta. Detención arbitraria, casos distintos y desaparición forzada. Es donde tenemos este proceso de habeas corpus. En el primer supuesto de detención arbitraria, el juez se constituirá al lugar, resolverá de inmediato y ordenará la libertad del agraviado. En los casos distintos que se regulan por el artículo 31, el juez se constituirá al lugar y citará a los ejecutores de la violación, donde en el plazo de un día expedirá sentencia. Desaparición forzada. En ese supuesto el juez adoptará medidas necesarias y comunicará enseguida al Ministerio Público. Solicitará informe de la PNP o de las Fuerzas Armadas. Recordemos que el Ministerio Público es principal persecutor del delito. Es así que en segunda instancia tenemos a la Sala Penal Superior, que es quien recibe los autos, es decir, la sentencia. Vista de la causa. Informe oral, ¿no? Artículo 36. Es donde expide sentencia en un plazo de 5 días. Sentencia que declara infundada o improcedente. Esto también en un plazo de 5 días. Y se puede plantear un recurso de agravio constitucional en un plazo de 10 días. En caso se conceda el recurso de agravio constitucional, este eleva los autos al Tribunal Constitucional. Es decir, una pluralidad de instancias, ¿no? Y en el supuesto de que se deniegue el recurso de agravio constitucional, se podría interponer un recurso de queja ante el Tribunal Constitucional, esto en un plazo de 5 días. Es así que en tercera instancia encontramos al TC, que puede declarar la queja fundada, ¿no? Esto en un plazo de 10 días, donde el juez ordenará el envío del expediente. Y el Tribunal Constitucional es quien recibe los autos y se da lo que es la vista de la causa con informe oral. Y por último se expediría sentencia en un plazo de 20 días. Proceso de cumplimiento. En este proceso de cumplimiento, tal y como los demás, la demanda como principal móvil al proceso en cuestión. Se da el auto de saneamiento en 5 días y la contestación. Después tenemos que se podría dar sentencia en un plazo de 5 días y esta está sujeta a apelación, ¿no? Antes, después de la contestación, tendríamos lo que es la audiencia única, que es ahí donde se desarrollan las partes y se expediría de la misma manera sentencia y en caso, como el anterior se plantea un recurso de apelación, pues esto se eleva, ¿no?, al superior jerárquico. Esto, claro, en primera instancia. En segunda instancia, tenemos a la Sala Civil Superior, ¿no? La expresión de agravios por el apelante, el traslado de expresión de agravios, la sentencia que declara infundada o improcedente, el recurso de agravio constitucional que se puede plantear. En caso se conceda, se eleva los autos al TC. En caso se niegue, se presenta un recurso de queja y si el TC lo declara fundado, pues se ordena al juez superior el envío del expediente.
es cuando se reciben los autos y se hace la vista de la causa del informe oral y se expide una sentencia por 30 días. Proceso de habeas data. En primera instancia está la demanda ante el juez civil o mixto, el auto admisorio, que declara admitida, ¿no?, la demanda y que corre traslado a la otra parte para la contestación de la demanda en un plazo de 5 días, donde se podrá expedir sentencia o se hace una ejecución anticipada en un plazo de 3 días. En lo que sería antes de la contestación de la demanda, se pueden plantear lo que son las medidas cautelares, ¿no? Ahora, esta sentencia, en último pilar, en último acto del proceso de habeas data, se puede presentar un recurso de apelación que automáticamente, si se declara fundada, se elevaría el expediente al superior. En segunda instancia tenemos a la Sala Civil Superior, que es quien recibe el expediente para el traslado de expresión de agravios. Es así que se da la vista de la causa mediante informe oral y se expide sentencia. Esta sentencia declara infundada o improcedente y se hace pues o se puede interponer un recurso de agravio constitucional. En caso se conceda este recurso de agravio constitucional, se eleva los autos al TC, esto en un plazo de 3 días. Y en caso se deniegue el recurso de agravio constitucional, se aplicaría pues en caso de negatoria, en caso de que no esté satisfecho, un recurso de queja ante el Tribunal Constitucional. Y en tercera instancia es que el tribunal, quien declara fundada la queja en uno de los supuestos y quien recibe los autos, ¿no? En este caso se da la vista de la causa y la sentencia, lo que sería en última instancia, porque ya después del TC no hay instancia que tenga jurisdicción por encima de los demás. Acá tenemos el título noveno del proceso competencial. Me parece que no se ve bien, por lo que vamos a modificar un poco el tamaño. En primer lugar, tenemos el artículo 109, que nos habla de la legitimación y representación, donde tenemos estas tres principales ideas. El Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales, a dos o más gobiernos regionales municipales o de ellos entre sí, y a los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales o a estos entre sí. Por otro lado, tenemos el artículo 110, que nos habla respecto a la pretensión, que se refiere a cuando dos o más poderes o entidades del Estado se consideran competentes para realizar determinado acto. Es decir, hay un conflicto de competencia. Todos se abstienen o rehúyen a hacerlo. Podría ser. En este artículo hace una diferenciación entre el proceso de competencia y el proceso de inconstitucionalidad. El proceso de competencia solo procederá si el conflicto se suscita por una resolución, es decir, una sentencia, u acto administrativo o por cualquier norma que no tenga rango de ley. Por otro lado, tenemos el artículo 113, referido a los efectos de la sentencia, y la clasificación de los conflictos de competencia como las categorías doctrinales de las sentencias. En la primera tenemos el conflicto positivo, que es determinar a quién corresponde ejercer la competencia. Y en otro lugar el conflicto negativo, que es cuando dos poderes del Estado u órganos constitucionales se niegan a ser titulares de una competencia o atribución. En el segundo, en el caso de las categorías doctrinales,
está la vinculación a todos los poderes públicos. Esto por fuerza de ley y cosa juzgada constitucional. Tenemos también el artículo 112, que nos habla de la admisibilidad y procedencia. El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad. El proceso se da en estos siguientes tipos, no, en estos siguientes pasos para desarrollarlo. En uno está la representación y se deben cumplir los requisitos del escrito de la demanda. A esta demanda se le debe administrar los anexos correspondientes. En este caso o en otro, se procederá a la inadmisibilidad de la demanda, improcedencia eliminar de la demanda o tramitación y en último acto judicial lo que sería la sentencia. En la parte de abajo tenemos el artículo 111 que nos habla de la medida cautelar. Es así que en primera instancia tenemos lo que sería la apariencia de buen derecho y líneas abajo el peligro en la demora. En el primero corresponde ejercer la competencia o atribuciones constitucionales cuya titularidad se reclama. En segundo, que se justifique la medida para evitar la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar la expedición de la sentencia definitiva. En ese sentido, hemos culminado con los procesos constitucionales. Y vamos a tocar los procesos civiles, que en primer lugar tenemos el proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento donde tenemos a la demanda que se da en un plazo de 30 días correspondiendo a la contestación de la demanda, correspondiendo a la demanda, es decir, y en un plazo de 10 días se deberá hacer el acto de saneamiento. Después del acto de saneamiento tenemos a la audiencia de conciliación, donde se fijan, la audiencia de conciliación o la fijación de puntos controvertidos y el saneamiento probatorio, que después de un plazo de 50 días se dará lo que sería la audiencia de pruebas. Y en un plazo igual al posterior se expedirá la sentencia. Proceso abreviado. Se tramitan en proceso abreviado los siguientes asuntos contenciosos. Retracto, responsabilidad civil de los jueces, expropiación, impugnación de acto o resolución administrativa, la pretensión cuyo petitorio tenga una estimación patrimonial mayor de 100 y hasta 1000 unidades de referencia procesal, las URP, y los que no tienen una vía procedimental propia, que son incapaces en dinero o hay duda sobre su monto, o por la naturaleza de su pretensión, ¿no? El juez, en este caso, podría considerar atendible su empleo y los demás que la ley señale. Después, tenemos como todo proceso, al iniciar la demanda y en un plazo de 10 días se deberá contestar esta demanda, se deberá corresponder. Es así que en otro plazo de 10 días se fijarán los puntos controvertidos, donde se hace antes, previo a este paso, el auto de saneamiento, ¿no? El juez verifica que todo esté en orden, que todo esté correcto, conforme a ley. Y, por último, el saneamiento probatorio, para poder introducir pruebas que se desarrollarán, en este caso, en la audiencia de pruebas que se presentará después de un plazo de 20 días. Audiencia que terminará en una sentencia. Esta sentencia se podrá dar en un plazo de 25 días. Después tenemos el proceso sumarísimo, que presentada la demanda, esta se deberá contestar en un plazo de 10 días y se dará en un plazo
perdón, en un plazo de 5 días. Y en un plazo de 10 días es donde se dará la audiencia de saneamiento y la actuación de las pruebas, que terminará en una sentencia, ¿no? Después tenemos lo que son los asuntos contenciosos. Esto se da por alimentos, desalojo, aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de 100 URP, la separación convencional u divorcio ulterior, esto por interdictos, los demás que señale la ley, interdicción y los que no tienen una vía procedimental propia, tal como el anterior. Después tenemos el proceso cautelar en el Código Procesal Civil peruano, donde encontramos las medidas cautelares, si el juez es competente, la oportunidad y finalidad, requisito de la solicitud, contenido de la decisión cautelar y las características de la medida cautelar. En este caso, se pasan y se proceden a exponer los fundamentos de la pretensión cautelar. Se señala la forma de esta, o sea, en qué medida se va a aplicar, si es sobre los bienes, sobre la libertad, etcétera, etcétera. Indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación, ofrecer contracautela y designar el órgano de auxilio judicial correspondiente si fuera el caso. Proceso de ejecución. Según el decreto legislativo número 1069. La demanda, que se acompaña con el título ejecutivo y requisitos que están establecidos en el artículo 424 y 425. Después tenemos el mandato ejecutivo, esto emitido por cualquier órgano jurisdiccional. Y en un plazo de 5 días se deberá presentar, si fuera el caso, la contradicción. Esto por los motivos que podrían recaer en la inexigibilidad o iliquidez de la obligación que contiene el título, o la nulidad formal o falsedad del título, y por último, la extinción de la obligación exigida. Esto se corre traslado y en un plazo de 3 días se contesta la contradicción, ¿no? Esto se da en una audiencia y que terminaría en una sentencia final, en un auto final. Un auto final homologado como una sentencia, por supuesto. Y en un plazo de 3 días es donde, contados desde la notificación, ojo, que tiene plazos distintos según la naturaleza de la notificación, así sea física o virtual, ¿no? Que tiene un contenido diferente, no un contenido diferente, sino una naturaleza diferente. Entonces, es ahí donde se podrá presentar la apelación. Esto según el artículo 291 del Código Procesal Civil. Proceso no contencioso. Vamos a hacerle un poco de zoom. Proceso no contencioso. Sí, creo que acá estoy bien. Procedimiento. Acá tenemos el procedimiento. Como podrán observar, el inventario, la administración judicial de bienes, adopción, autorización para disponer derechos de incapaces, declarar de desaparición, ausencia o muerte presunta, patrimonio familiar, ofrecimiento de pago y consignación, comprobación de testamento, inscripción y rectificación de partida, sucesión intestada, reconocimiento o reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos expedidos en el extranjero. Las solicitudes que, a pedido del interesado o por decisión del juez, carezcan de contención. La designación de apoyos para personas con discapacidad y los que la ley señale, claramente. Es así que tenemos la competencia, ¿no? Son competentes los jueces civiles,
y los de paz letrados, salvo en los casos en que la ley atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales o a notarios. En el proceso